Buenas tardes, bienvenidos todos y todas las personas que participan en las conferencias del Centro Cultural San Hipólito. Hoy tenemos una conferencia muy nuestra, podríamos decir, que afecta mucho al núcleo de nuestra manera de ver el mundo, de cierta manera también de la espiritualidad con la que acompañar esta mirada del mundo, porque seguramente que para muchos de nosotros, si no para todos, la persona, el nombre de Juan XXIII evoca momentos inspiradores, momentos de renovación, de cambio, de esperanza. No voy a presentar el tema, evidentemente, primero porque es el tema de la conferencia, pero tampoco hay que motivarlo especialmente. Sí que quisiera decir algo de la unión de las dos partes del título. O sea, Juan XXIII, el Papa del Concilio. Porque por lo demás, pues, creo que es de sobra conocido tanto uno como otro elemento. Juan XXIII, como ustedes saben, un hombre de una profunda sabiduría, profesor de historia eclesiástica, además de diplomático, y hombre estudioso de las fuentes. Hay distintas maneras de aproximarnos a la realidad, incluso entre los científicos, entre los estudiosos. Unos se aproximan desde el estudio monográfico, científico, preciso, con el intento de profundizar. Otros necesitan grandes síntesis y otros van más bien a las fuentes, a los textos originales. Bueno, estoy haciendo la caracterización de tres papas que seguro que Ildefonso ya ha identificado, prácticamente los dos anteriores de Juan XXIII. La conferencia de Ercaro en Roma hace unos bastantes años, recordando a los tres papas, hablaba de los hombres de la monografía, de los hombres de las grandes síntesis, de los hombres de las fuentes. Cuando Juan XXIII, el día 25 de marzo de 1959, anuncia a los cardenales en la sala capitular de San Pablo Extramuros, la Basílica Romana, que iba a convocar tres cosas, una de ellas un concilio. Después le preguntan y en algún momento dice: me vino la idea de concilio, me vino la idea como si fuese una inspiración del Espíritu Santo. Ciertamente Juan XXIII era un gran creyente, eso lo demostró siempre, y posiblemente él estaba diciendo la verdad en esa inspiración profunda para convocar el concilio. Pero por otro lado, él llevaba años estudiando la historia de los concilios y conocía muy bien las reformas conciliares. Por tanto, era un hombre que no era nueva para él esa idea de concilio. Y esta fue la gran novedad. En realidad, el concilio, José Luis Martín Descalzo lo llamó el concilio de Juan y Pablo, pero Juan, que estuvo solo la primera etapa del concilio, ha quedado identificado con el concilio. El concilio es el concilio del Papa Juan. Y cuando él muere, en junio de 63, prácticamente el concilio acaba de empezar, si no me equivoco, pero tú nos corriges, no había publicado todavía ningún documento en esa primera etapa. Es decir, que el concilio era todavía casi un sueño, no una realidad. Y sin embargo, ha quedado como el Papa del concilio. Y el concilio de Juan. Bueno, pues este es el tema que hoy nos ha convocado aquí. Y permítanme también que diga unas palabras de presentación de Ildefonso Camacho. No es la primera vez ni la última que habla en esta sala, claro. Y bueno, de hecho, cuando le invité, digo: este año todavía no ha venido, ¿no? No hace falta que venga todos los años. Bueno, pero sí que viene bien que venga de vez en cuando para que nos ilustre y nos acompañe con su pensamiento. También subrayo dos elementos. Posiblemente entre ustedes, que son más conocedores de los temas, saben que es, si no el máximo, uno de los máximos especialistas de doctrina social de la Iglesia en España, y por tanto reconocido internacionalmente, invitado continuamente a participar en distintos ámbitos de discusión, de profundización, tanto en América Latina como en Europa y en la propia Conferencia Episcopal Española. Y todos pues hemos estudiado, trabajado densamente la tercera edición de su libro Doctrina Social de la Iglesia, donde también ha proyectado, además de otras muchas monografías y trabajos. Y por tanto creo que encontramos esta tarde aquí la posibilidad de escuchar de primera mano de un gran especialista pues una reflexión, aunque no sea propiamente solo de doctrina social de la Iglesia,
deberá aparecer de alguna manera seguramente, pero el enfoque que el de su conferencia es muy libre, por supuesto, de haber orientado de una u otra manera. Él, de hecho, se especializó, después de su licenciatura en Economía y en Teología, en una de las encíclicas, si no recuerdo mal, el trabajo del Padre Mateo Liberatore, en la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Y por otro lado, en Córdoba, ha sido el introductor, y yo creo que eso tiene un gran valor, que creo que habrá que recordarlo, oportune, a quien oportune, de la introducción de la ética empresarial, de las éticas profesionales, en nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, ETEA, y por tanto, los que después hemos seguido ese sendero de trabajo que ahora en la Universidad de Loyola, creo que también sabemos bastante del empuje y de la inspiración de Ildefonso Camacho. Y ya para acabar, porque me voy a poner ahí abajo para poder seguir mejor la invitación, la explicación, pues colaboró en un libro que escribimos entre varios, y tú eres uno de ellos, sobre Juan XXIII, escritos de Juan XXIII, el año 2000, un libro que era muy interesante porque por un lado presentaba escritos menos conocidos con otros más conocidos del Papa Juan XXIII y algunas muy interesantes introducciones de especialistas en cada uno de los aspectos que trataban los escritos o los propios escritos. Si no recuerdo mal, existe la introducción de Mater Magistra, que es quizá la obra sintética más importante de Juan XXIII. Bueno, Juan XXIII, pero ya esto lo digo para que, si no te gusta lo que digo, me des un pescozón y ya me bajo. Juan XXIII decía, no me escribáis encíclicas tan largas, por la Mater Magistra, dice que todo el mundo sabe que yo no tengo casi idea de todas las cosas que me habéis puesto en la encíclica, pero realmente esta encíclica ha marcado muchísimo, creo, el pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia, y bueno, es de la autoridad, sino de la autoría de Juan XXIII. Gracias por su asistencia, por su presencia, y por supuesto, muchas gracias a Ildefonso por haber aceptado la invitación, por estar otra vez con nosotros. Empezar diciendo buenas tardes es casi un eufemismo, porque la tarde es todo menos buena, pero en fin. En todo caso, el estar aquí, pues por lo menos estamos con una temperatura agradable y eso es un premio haber salido de casa a estas horas tan tempraneras hoy. Decía José María que Juan XXIII era el Papa del Concilio, o el Concilio era del Papa Juan, a pesar de que en vida suya, por tanto durante la primera sesión del Concilio, la del año 62, el Concilio no llegó a aprobar ningún documento todavía. Bueno, yo creo que eso me da pie para decir algo que yo siempre digo cuando hablo del Concilio, porque cuando nosotros hablamos del Concilio Vaticano II siempre pensamos en los documentos. Hay una serie de documentos sobre la Iglesia, sobre la liturgia, la Iglesia en el mundo de hoy, la libertad religiosa, la unidad de los cristianos, pero a mí me parece que entender el Concilio simplemente como un libro nos lleva a perder lo fundamental, que es que ese libro fue posible y tiene el contenido que tiene porque el Concilio ante todo fue un acontecimiento en la historia de la Iglesia, o sea, algo que marcó la historia de la Iglesia y que supuso un cierto cambio de rumbo importante. Por eso es un acontecimiento. Y ese cambio de rumbo tiene mucho que ver con la inspiración del Papa Juan. Porque en último término, Pablo VI, pues lo que hizo fue asumir y llevar a término un concilio cuyas bases, como quiero intentar explicar, pues había puesto precisamente el Papa Juan. Eso va como introducción. A mí se me había ocurrido, por darle un poco de orden a esto, se me había ocurrido más o menos desarrollar estos 4 puntos. En primer lugar, algo sobre la biografía. Probablemente muchas de estas cosas las sabrán ustedes, a lo mejor otras no, pero está bien recordarlas, para hacernos una idea, porque también la biografía de una persona explica ciertas cosas que hace en la vida, sobre todo al final de su vida, como fue en el caso del Papa Juan, la obra del Concilio. Y después he puesto la obra del Concilio porque es propiamente lo que sería el contenido de mi intervención, y después he puesto más allá del Concilio. O sea, algunas otras cosas que hizo el Papa Juan no relacionadas con el Concilio, pero que marcan un poco
su talante y desde luego influyeron bastante también en el concilio, aunque fuera de una manera indirecta. Y luego he puesto como una especie de conclusión lo que yo llamo las claves interiores. No puedo detenerme mucho en eso, pero por lo menos apuntaría algunas cosas y les invitaría a que ustedes siguieran, si tienen interés, profundizando en eso, porque es relativamente sencillo. Ahora al final diré en qué estoy pensando. En primer lugar, ¿quién es? He puesto algunos datos, siempre los datos nos ayudan, ¿no? En primer lugar, nació en 1881, era el cuarto de 13 hermanos. Por tanto, una familia bien numerosa, una familia procedente del mundo rural. Pronto, a los 11 años, entra en el seminario de Bérgamo. Y pronto también, a los 1881, a los 23 años, es ordenado sacerdote en Roma. O sea que responde a una vocación de aquellos tiempos, que desde muy pronto está en el seminario y casi se puede decir que toda su vida ha sido desde el principio orientada y canalizada a través de la vocación sacerdotal. Y es también importante, porque esto marcó mucho su vida, el que, siendo ya sacerdote, él estuvo movilizado durante la Primera Guerra Mundial para el cuerpo de sanidad. Y de hecho fue capellán del Hospital de la Reserva en Bérgamo durante la Primera Guerra Mundial. Y esto fue algo que dejó una huella importante en su persona y le abrió un mundo de preocupaciones, sobre todo en relación con la paz en el mundo. Es curioso que una persona que procede de un ambiente rural y que en los primeros años de su vida pues ha trabajado no solamente pastoralmente, sino también esta preocupación que él siempre tuvo, por una parte por la vida espiritual y por otra parte también por analizar las fuentes cristianas. Sin embargo, pronto se orientó hacia la carrera diplomática, que no es, podríamos decir, el camino normal de una persona que tiene una vocación sacerdotal y además que dedica los primeros años de su vida intensamente a eso. En 1925, pero fíjense que es interesante ver en dónde estuvo y en qué circunstancias, porque se dice que tuvo 3 destinos fundamentales dentro de la carrera diplomática: Bulgaria, Turquía y París, Francia. En 1925 es nombrado visitador apostólico de Bulgaria. Fíjense que es relativamente joven, 1881, 44 años. En una difícil situación social, política y religiosa, donde las relaciones de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa eran especialmente complicadas. Y fue enviado porque, por lo visto, quienes lo enviaron ya vieron en él que tenía un cierto talante para buscar cauces de entendimiento en situaciones complejas y conflictivas. Su primera experiencia, por tanto, fue Bulgaria. En 1934, administrador apostólico de la Iglesia Latina en Turquía, en Estambul concretamente. Y allí se encontró con el problema de los judíos perseguidos por el nazismo. Y parece que él intervino sobre todo en ayuda de estos judíos que huían a Turquía, no en 1934, pero sí un poco después, cuando empezó más abiertamente la persecución contra los judíos. Y después, en 1944, o sea, justo coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII lo nombra nuncio apostólico de París. Pero no era el París de ahora, era un París, o una Francia, donde había problemas profundos, sobre todo entre los obispos, los que habían colaborado con el régimen alemán, concretamente con la ocupación alemana, con el régimen de Petén, y los que se habían abstenido y habían estado enfrente de la ocupación. Y después también otro problema que en aquellos momentos se plantea en la Iglesia francesa es la de los curas obreros. Empieza el movimiento de los curas obreros, que como saben, pues fue un grupo de sacerdotes que pensaron que la evangelización, la misión del mundo obrero, solo se podía hacer
si el sacerdote asumía también la condición de obrero. Esto fue algo que fue aceptado en un principio por el episcopado francés, pero que después la Santa Sede suprimió de una manera un tanto conflictiva. Es una historia larga, pero no puedo entrar en ella. Pero Juan XXIII, o mejor dicho, en aquel tiempo, el nuncio Roncalli, fue un observador importante que de alguna manera también tuvo que intervenir con toda la problemática que trajo, no solamente entre aquellos sacerdotes que hicieron esa opción y que vieron después cómo era cuestionada y finalmente suprimida, sino con un grupo importante de la Iglesia francesa que apoyó decididamente esa opción. Entre ellos algunos que fueron luego importantes teólogos en el concilio, como por ejemplo el padre Congar. Por tanto, esta etapa de la carrera diplomática marcó mucho su existencia a través de estos 3 destinos sucesivos que tuvo: Bulgaria, Estambul, Turquía, París, Francia. Y después, esa carrera diplomática se trunca cuando es nombrado patriarca de Venecia. Es nombrado patriarca de Venecia en 1953. O sea que está del 44 al 53, 9 años de nuncio en París, y luego es nombrado patriarca de Venecia poco después de haber sido nombrado cardenal. Tengo aquí recogido en otro sitio, que lo he dejado por aquí puesto, a ver si lo encuentro. Aquí. Porque me parece, son algunos textos que recogí yo de Juan 23. Pero sobre todo quería, no sé si lo verán, pero yo voy a leerlo y ustedes lo siguen. Son las palabras que tuvo cuando llegó, una especie como de saludo a la iglesia de Venecia. Quiero hablar con la mayor claridad. Lo leo porque refleja bien lo que es su talante. Me habéis esperado impacientes. Se han dicho y escrito cosas sobre mí que exageran notablemente mis méritos. Humildemente me presento. Como cualquier otro hombre, vengo de una determinada tierra y familia. He sido bendecido con una buena salud física y bastante buen sentido para captar nítida y claramente las cosas. Tengo la inclinación a amar a la gente, lo que me conserva fiel a la ley del Evangelio y respetuoso de mi derecho y del de los otros. Esto me impide hacer daño a nadie, me mueve a hacer bien a todos. Vengo de una familia modesta y fui educado para contentarme y bendecir la pobreza. Una pobreza con pocas necesidades edifica las más altas virtudes y prepara para la gran aventura de la vida. La providencia me sacó de mi aldea nativa y me llevó por los caminos del oriente y del occidente. Me permitió estar muy cerca de los pueblos de diferentes religiones e ideologías y estudiar problemas sociales graves y amenazadores. También la providencia me permitió mantener un juicio equilibrado y sereno. Fiel a los principios de la fe y la enseñanza moral católica, he estado siempre más atento a lo que une que a lo que separa y causa diferencias. Estas notas os ofrecen la modesta fisonomía del hombre que tenéis entre vosotros. No dudo de que la gran posición que me ha sido, porque este ordenador no es el que yo manejo, entonces, no dudo de que la gran posición que me ha sido confiada supera todas mis capacidades, pero sobre todo encomiendo a vuestra bondad a alguien que quiere ser simplemente vuestro hermano, bueno, amable, accesible y comprensivo. Quiero seguir el mismo camino que he llevado hasta ahora y que tal vez me ha traído de nuevo a Venecia. Vivir en medio de un pueblo noble, particularmente sensible a los impulsos del corazón, a la sencillez en la conducta, el lenguaje y las obras, a esa respetuosa y alegre sinceridad en el trato que es característica, si bien dentro de limitadas proporciones, de quien ha merecido el título de un hombre de honradez probada, de un hombre honesto y sin mancha, que es digno de un respeto confiado. Así es el hombre, así el nuevo ciudadano al que Venecia ha tenido a bien dar hoy la bienvenida con tan festiva manifestación. Yo creo que son unas palabras escritas por él, son casi una especie de autorretrato, ¿no? Pero me parece que interesantes para comprender cómo él mismo se entiende a sí mismo
Bueno, pues ya en 1953, cuando todavía naturalmente no había llegado a la sede pontificia. Algunos datos que hay aquí, ¿no? En la primera homilía que tuvo en San Marcos, quiero ser, lo hemos leído, vuestro hermano, amable, cercano, comprensivo. Un dato que da en la biografía, que es un dato anecdótico, pero no está mal. No compró ninguna barca ni ninguna góndola, como era tradicional en el Patriarca de Venecia, sino que utilizaba el transporte público. Y en Venecia decían de él, toda persona que se cruza con él tiene la sensación que el Patriarca lo trata de manera especial. O sea, como veis, son una serie de rasgos. No me meto mucho en otras cuestiones, pero son una serie de rasgos que reflejan bien su personalidad. Y es bueno que lo tengamos presente para cuando lleguemos a hablar del concilio y de lo que él aportó al concilio. Y siendo patriarca de Venecia, tiene lugar la muerte de Pío XII. He puesto esa foto tan tétrica porque es una foto que filtraron, que vendieron a los medios, personal del que atendía al Papa, de su agonía. Quizás lo de menos la foto. Lo que refleja el hecho de que se vendiera esto es que en torno al final de la vida de Pío XII, que había tenido un relativamente largo pontificado, casi 20 años, 19, si no me fallan números, pues ya un día la pregunta de ¿y ahora qué papa necesitamos? En realidad, todos los que hemos vivido la muerte de algún papa, todos hemos vivido la muerte de alguno, reciente por lo menos, pues hemos asistido a los comentarios sobre ¿y ahora cómo debería ser el papa que sustituyera al actual? Pues eso era un tema que estaba muy sobre el tapete después de un pontificado largo que había tenido muchos rasgos de continuidad con el anterior, con el de Pío XI, y que habían llevado, entre otras cosas, a una iglesia muy segura en lo doctrinal, muy organizada y centralizada en Roma, con una cierta sensación de falta de contacto con el resto de las iglesias locales. Y en ese sentido, pues se planteaban una serie de cuestiones en relación con cómo debería ser el Papa. Muchas veces se dice que el perfil de la persona que se busca es el contraperfil del que muere o del que acaba su mandato. Eso nos pasa muchas veces en algunas instituciones. ¿Cómo queremos que sea el que venga ahora? Presidente de gobierno, rector de una institución, papa, obispo. Pues un poco la contraimagen del que tenemos, porque conviene que haya una cierta alternancia, puesto que las personas ideales que tienen todas las cualidades pues son difíciles de encontrar. Bueno, pues algo de eso pasó a la muerte de Pío XII, acentuado por una larga tradición de dos papas que habían marcado mucho determinados matices. El cónclave no fue breve, lo cual significa que no era evidente quién era el candidato ideal. Duró 3 días y hubo 11 votaciones. Yo creo que en el siglo XX no había ningún papa que haya tardado tanto tiempo en ser elegido. 3 días y 11 votaciones. Ahí tienen por fin la imagen de la fumata blanca. Y luego otro dato también importante es que Juan XXIII llega a ser papa con 77 años. Una edad relativamente elevada, lo cual hacía prever que estábamos ante un papa que iba a durar relativamente poco tiempo. ¿Cuáles fueron las razones o los factores que motivaron su elección? Creo que esto es importante porque nos ayuda de alguna manera a ver el ambiente que se iba creando en torno a... Porque en último término, cómo queremos que sea el Papa es indirectamente cómo queremos que funcione la Iglesia. Y en último término, el concilio va a ser después una respuesta a eso. Pues he recogido de algunos estudios sobre la biografía de Juan XXIII, sobre todo sobre el cónclave de 1958, estos factores que creo que son interesantes. Primero, la nacionalidad. Todavía se prefería un papa italiano, a pesar
de que el Papa Pío XII, concretamente, había internacionalizado bastante el colegio cardenalicio, lo cual daba para pensar que ya había un conjunto, aunque es verdad que el Papa, el que es elegido Papa no tiene que ser cardenal, pero bueno, lo normal es que salga del cónclave donde están los cardenales. Sin embargo, todavía había una cierta idea de que era preferible mantener un Papa italiano. La edad. Y aquí sí que había una larga discusión. Debido a diversos factores, los retos planteados a nivel mundial, la misma situación del Sacro Colegio, una cierta paralización de la curia, la fuerte personalidad de Pío XII, más bien se prefería un pontificado breve, porque el anterior había sido demasiado largo, y porque a lo mejor hacían falta algunas reformas que era preferible que se hicieran en un espacio corto de tiempo que no con un pontificado excesivamente largo. Y eso parece que fue lo que excluyó a algunos nombres que sonaban en aquel tiempo, en aquellas quinielas, aquellas listas que siempre se hacen cuando uno es un papa, como eran estos dos cardenales, Siri y Agasianiano. Tercero, el tema de la pastoralidad, porque el Papa Pío XII quizás era más bien un hombre de curia, y por eso se quería que no fuera uno de la curia el que llegara a Papa, sino uno venido de fuera. Algo parecido pasó con la elección del Papa Francisco, en relación con Benedicto XVI. Benedicto XVI era un hombre de curia, había estado muchos años en la curia antes de ser Papa, entonces después de Benedicto XVI decía, ahora es bueno que venga uno de fuera de la curia, que traiga aire nuevo. Pues eso fue muy claro en la elección del Papa Roncalli. La seguridad doctrinal. En estos momentos en que empezaba a haber debates teológicos importantes, pues había algunos candidatos como el cardenal Lercaro, que tenía un italiano que tenía una gran autoridad moral, pero se consideraba un hombre quizás demasiado dado a novedades. A los cardenales hay que tener en cuenta que el Papa se elige no por una votación democrática universal, sino por un colectivo concreto que es el colegio cardenalicio, que tiene sus características propias. Entonces preferían un hombre de doctrina segura. Y preferían también un hombre que tuviera un talante humano, atractivo, afable, también un poco frente a la figura más rígida, más hierática de Pío XII. Y también de algunos de los candidatos, como eran los cardinales Siri o Ruffini. Entonces ven que todo ese conjunto de factores, pues más o menos conducen a una figura como la de Angelo Roncalli. Y este conjunto de elementos parece que fueron los que se barajaron en el cónclave para que fuera elegido Angelo Roncalli como nuevo papa. Inmediatamente tenemos que hablar del concilio, porque si Juan XXIII fue elegido a final de octubre del 58, el 25 de enero del 59, el día de la conversión de San Pablo, en la Basílica de San Pablo de Extramuros, Juan XXIII anuncia que va a convocar un concilio. Ahí he puesto una parte de su intervención: venerables hermanos y queridos hijos nuestros, pronunciamos delante de ustedes, temblando un poco de emoción, pero con una humilde resolución de voluntad, el nombre y la propuesta de una doble celebración, de un sínodo diocesano para la ciudad de Roma, y de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. Es decir, que él anunció que como obispo de Roma convocaba un sínodo para la ciudad, y como pastor de la Iglesia Universal convocaba un concilio ecuménico para la Iglesia. Y un tercer elemento que también anunció, el que había que poner al día el Código de Derecho Canónico. Fueron los tres grandes anuncios de aquel día. Pero esto lo hizo 2 meses después, casi 3 meses, después de haber sido elegido Papa. Y fue una sorpresa, porque en principio no se esperaba, aunque es verdad que luego, analizando sus escritos,
pues se veía que él esta idea la había barajado y que aunque él dijo que fue una iluminación del espíritu, de hecho la había comentado con más de uno y más de dos que luego dieron testimonio de ello, pero sin embargo la República no esperaba que una persona tan mayor que llegaba a Papa con tantos años, pues realmente fuera a meterse en una aventura de esta envergadura. Sobre todo teniendo en cuenta que a lo largo del siglo XX, tanto Pío XI como Pío XII se habían planteado celebrar un concilio ecuménico, y los dos habían desistido. Concretamente, Pío XI en 1923 consta que al terminar la Primera Guerra Mundial, en que los católicos habían estado peleando en los dos bandos, Pío XI pensó que un concilio podría ayudar a consolidar la unidad católica. Entonces estuvo dándole vueltas, pero al final desistió, sobre todo porque todavía no estaba resuelta la cuestión romana, en cierto modo por cuestiones políticas, de ubicación de la Santa Sede, pero de hecho Pío XI ya esta idea la consideró y al final pues la excluyó, pero por razones que no eran propiamente relativas al concilio mismo, sino a las circunstancias en que el concilio se iba a celebrar. Y más importante probablemente fue la de Pío XII, 1948, que fue una propuesta que le hicieron dos cardenales, que luego tendrían bastante importancia en el concilio, representarían el ala más conservadora del concilio, los cardenales Ruffini y Ottaviani. Fíjense que la propuesta de ellos, que Pío XII consideró, venía avalada por 5 razones. Fíjense la orientación que hubiera tenido este concilio para compararla con lo que luego fue el concilio que Juan XXIII puso en marcha. Primero, clarificar y definir puntos doctrinales ante errores en filosofía, en teología, en cuestiones morales y sociales. Una preocupación doctrinal. Segundo, afrontar los grandes problemas planteados por el comunismo y la reciente guerra, y estudiar los métodos que podrían emplearse en una futura guerra. El tema tremendamente complejo en aquellos tiempos, además, acuciante de la justificación moral de la guerra, sobre todo cuando ya existía el armamento nuclear, las estrategias nucleares, etc. Tercero, la reforma impuesta al día del Código de Derecho Canónico, que era de 1917 y se había quedado ya un poco anticuado. Cuarto, directrices en otras áreas, como la cultura o la acción católica. Hacemos la importancia que la acción católica tuvo en tiempos de Pío XI y después también en el pontificado de Pío XII. Y por último, la posibilidad de definir el dogma de la Asunción. Todas estas razones fueron las que se llevaron ante Pío XII para someter a su consideración la conveniencia de un concilio. Pío XII, sabemos que definió el dogma de la Asunción y que publicó una encíclica, Humani Generis, que pretendía afrontar el punto primero, algunos errores, una encíclica que tuvo muchos problemas, no entro en ello, pero con esto parecía que él había dado por, si no resuelto, por lo menos suficientemente abordado el punto primero, y los otros quedaron un poco en la penumbra. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la idea de convocar un concilio ecuménico, a pesar de que en algunos ambientes se decía, bueno, ya el Concilio Vaticano al final del siglo XIX definió la infalibilidad pontificia, ¿para qué necesitamos un concilio ya? Ya el Papa lo hace todo. Que era una postura que representaban algunos grupos dentro de la Iglesia. Pues a pesar de todo, siguió dándole vueltas a la conveniencia de convocar un concilio. Y de hecho, Juan XXIII se decidió a hacerlo. Recorro un poco cómo se preparó y cómo se desarrolló la primera etapa del concilio para ir viendo cómo Juan XXIII condujo el proceso y también algunas dificultades que encontró. Se llama la fase antepreparatoria a, bueno, pues eso, los primeros pasos que se dieron, que fundamentalmente ese año, de junio del 59 a abril del 60, en donde lo primero que Juan XXIII decidió en contra de
determinados sectores de la curia era hacer una consulta a la Iglesia Universal. Y esa consulta se hizo a obispos en primer lugar, después a superiores mayores, religiosos y religiosas, y a las facultades de Teología y Derecho Canónico, a las que se les preguntaba sencillamente que sugirieran de qué temas debería ocuparse el concilio. Un poco por sondear. Y esto iba en contra de un movimiento que había en la curia de decir, bueno, si hay que tener un concilio, nosotros nos encargamos de preparar las cosas, de todo bien preparado para que cuando vengan los padres conciliares, pues tengan sobre lo que trabajar. Entonces, Juan XXIII quiso darle este giro distinto. El 30 de abril de 1960 se habían recibido más de 2.000 respuestas. Entonces, ahora se trataba de ver qué hacíamos con tantísimos papeles. Porque, como se puede imaginar, en 2.100 respuestas había de todo lo imaginable. Y claro, el primer problema es decir, bueno, ¿cómo canalizamos esto para que el concilio lo pueda tratar? La fase preparatoria, que es la que ocupa esos 2 años largos, desde que acaba esta consulta hasta que se inaugura el concilio, fundamentalmente estuvo organizada en torno a 10 comisiones preparatorias, coordinadas por los presidentes de los dicasterios romanos. Esto fue una dificultad grande, que Juan XXIII se lo encontró un poco hecho, y porque ahí hubo siempre la tensión entre una preparación de un concilio muy controlado por la estructura de la Santa Sede, la Curia Vaticana, de alguna manera reproduciendo el modelo centralizado de la etapa de Pío XI y sobre todo de Pío XII, o un concilio en donde hubiera desde el comienzo una gran participación o todavía no se pensaba mucho más de eso, pero por lo menos de obispos de otros continentes, y los obispos podríamos decir que estaban dispersos por todo el mundo, ¿no? Bueno, de hecho, las comisiones que funcionaron fueron comisiones presididas por los presidentes de las congregaciones romanas. De todas maneras, había una comisión central que era la que coordinaba todo esto, pero de todas maneras el Papa Juan XXIII puso en marcha, esta era una preocupación que él tenía en la convocatoria del concilio. Fíjense que no es casual que él anunciara justamente el día que anunciara la convocatoria, el día que acabó el octavario de oración por la unión de las iglesias. Entonces, como él tenía esta preocupación y lo había vivido eso en sus distintos lugares en donde había estado, pues él creó un secretariado para la promoción de la unión de los cristianos. Rompiendo un poco la estructura de la curia, de las congregaciones y tal, creó este secretariado, que lo puso en manos del cardenal Bea. Y este secretariado tuvo que irse haciendo hueco en medio de una estructura donde esto pues era todavía una pieza mal encajada. Ya veremos la importancia que va a tener después. Y las 10 comisiones, esto es importante también para ver un poco el desarrollo del concilio, las 10 comisiones llegaron a hacer 75 borradores de documentos. O sea, que prepararon para el concilio 75 textos, no alternativos. Imagínense, 2.000 y pico cuestiones o respuestas, ahora organicen todo eso y salieron 75 esquemas. Esquemas era el título técnico que se daba a los borradores. Eran textos para estudiar. Detrás de esto había también una cierta estrategia, que era decir, cuanto más trabajo se le da al concilio, más fácilmente se puede pensar que el concilio no va a tener tiempo para entrar a fondo en todo esto, y lo que va a hacer sencillamente es ir aprobando cosas. Esta dinámica estuvo muy presente y consta por testimonios de aquella época, que curiosamente, una vez que todos los que participaron directamente en todo esto pues se fueron haciendo viejos, fueron publicando sus memorias. En esa memoria es un material riquísimo para descubrir todos estos entresijos de la preparación del concilio y luego también del desarrollo, ¿no?
Y luego algunos de estos 75 esquemas fueron aprobados por la Comisión Central. De manera que cuando se inauguró el concilio, a los obispos se les había entregado, no recuerdo exactamente, pero son 5 o 6 documentos antes de venir a Roma y otros tantos cuando llegaron a Roma, para que empezaran a trabajar. Bueno, la inauguración del concilio. Bueno, ahí tienen 2 imágenes, la silla gestatoria, ya no suena a cosa un poco antigua, pero bueno, era una expresión importante del lugar que le correspondía al Papa. Es muy importante, en esto me quiero detener, el discurso inaugural del concilio. Porque ahí Juan XXIII quiso, de alguna manera, dicen, y él mismo también lo deja así reflejado en sus escritos, que dedicó mucho tiempo a preparar este discurso. Y en este discurso dijo cosas muy importantes que no solamente marcan lo que él pensaba que tenía que ser el concilio, sino que además conectó muy bien con una serie de expectativas que había en la Iglesia y sobre todo que se había alentado con las convocatorias del concilio y los primeros gestos de Juan XXIII. Dice en el discurso cuanto a la iniciativa del grande acontecimiento que hoy nos congrega aquí, baste, a simple título de orientación histórica, reafirmar una vez más nuestro humilde pero personal testimonio de aquel primer momento en que de improviso, ven lo que les decía antes, brotó en nuestro corazón y en nuestros labios la simple palabra concilio ecuménico. Bueno, parece que no fue tan de improviso. Palabra pronunciada ante el Sacro Colegio de los Cardenales en aquel faustísimo día 25 de enero de 1959, fiesta de la conversión de San Pablo, en su Basílica de Roma. Fue un toque inesperado, un rayo de luz de lo alto, una gran dulzura en los ojos y en el corazón, pero al mismo tiempo un fervor, un gran fervor que se despertó repentinamente por todo el mundo en espera de la celebración del concilio. Entonces es importante que el anuncio mismo de la intención de celebrar un concilio despertó grandes expectativas en el mundo. Este texto es muy importante. En lo cotidiano, entonces va recorriendo él lo que él piensa que debe ser el concilio. En el cotidiano ejercicio de nuestro pastoral ministerio, de cuando en cuando llegan a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que, aun en su celo ardiente, carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina, todo está mal. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando y se comportan como si nada hubieran aprendido de la historia, que sigue siendo maestra de la vida, y como si en tiempos de los precedentes concilios ecuménicos todo hubiese procedido con un triunfo absoluto de la doctrina y de la vida cristiana y de la justa libertad de la Iglesia. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el afán de los tiempos, el fin de los tiempos estuviese inminente. Los profetas de calamidades, que solamente saben decir que el mundo este va a la ruina. Segundo pasaje. La tarea principal de este concilio no es, por tanto, fíjense, la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo difusamente la enseñanza de los padres y teólogos antiguos y modernos, que os es muy bien conocida y con la que estáis tan familiarizados. Se está refiriendo a vosotros, que está dirigiendo. Para eso no era necesario un concilio. El espíritu cristiano y católico del mundo entero espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina. Fíjense, una cosa es la sustancia de la antigua doctrina, del depositum fidei, y otra, la manera de formular su expresión. Y de ello ha de tenerse gran cuenta, con paciencia si necesario fuese, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral. Si aquí no venimos a discutir las grandes teorías teológicas, sino a ver cómo somos capaces de expresar eso en nuestro mundo. Y esto con un
magisterio de carácter predominantemente pastoral. Quienes pensaban que el concilio tenía sobre todo que corregir los errores doctrinales, se quedaron un tanto sorprendidos con este enfoque que él quería dar al concilio. Fíjense que las comisiones que habían trabajado antes, más bien habían trabajado con el criterio doctrinal. Y por último, un último texto, siempre la Iglesia se opuso a estos errores. Bueno, aquí me salta un pedazo, se opuso a estos errores que había descrito antes. Frecuentemente los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. No es que falten doctrinas falaces, opiniones y conceptos peligrosos que precisa prevenir y disipar, pero se hallan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres no por sí solos están propensos a condenarlos. No se trata de... Es verdad que la tradición de los concilios se había caracterizado por los anatemas, o sea, la determinación de aquellas cosas que estaban fuera del canon de la fe. Por tanto, las condenas. Anatema sit. Pero Juan XXIII dice, este concilio quiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Por tanto, fíjense que son 3 puntos que de alguna manera sintetizan bien lo que quiere transmitir Juan XXIII a los padres conciliares en el momento que inician las tareas. Primero, un cierto optimismo, una visión positiva, no ser profetas de calamidades. Segundo, un preocuparse de cómo comunicar el tema del ayornamiento, cómo comunicar. No se trataba tanto de reorganizar el funcionamiento de la Iglesia, la reforma de las Escrituras, sino de ver la forma de esa doctrina que había recibido la Iglesia de toda la tradición, cómo se podía hoy expresar con formas adecuadas a nuestro mundo. Y tercero, esta idea tan importante de que es, sobre todo, fundamental el remedio de la misericordia. Un paréntesis. No sé si todo esto le suena un poco al talante del Papa Francisco, pero no cabe duda que, repasando la biografía y todas estas características del pontificado de Juan XXIII, uno encuentra ciertos parecidos en algunas o muchas de las actitudes del Papa actual. Por ejemplo, las expectativas que ha despertado, ¿no? Una cosa significativa es que decía Raúl Castro el otro día: hombre, si te sigue así, yo me hago católico. Bueno, como si eso de hacerse católico fuera como hacerse socio del Córdoba, ¿no? Pero bueno, expresa un cierto cambio en la percepción por parte de gente que no es especialmente inclinada ni benevolente. Primera sesión. Bueno, del 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962. Simplemente pongo los temas que se trataron, para que los vean, no voy a entrar en ellos, ¿no? Pero me interesa ir al fondo, lo que hay detrás de esto. Se empezó hablando de la liturgia. ¿Por qué? Porque no era un tema demasiado conflictivo, decía. Vamos a empezar con un tema que no sea de los temas donde pueda haber más debate, para que empecemos con una cierta conciencia de que, bueno, que podemos avanzar, ¿no? Después se habló de la fuente de la revelación, y ya sí que empezaron los problemas, porque aquí sí que había 2 posturas teológicas bastante distintas, como ahora vamos a ver. Tercero, medios de comunicación social, que tampoco era un tema que pudiera dar lugar a grandes conflictos, sobre todo doctrinales, ¿no? Luego el tema de la unión de los cristianos, que aquí ya sí que empezaba a haber problemas, porque había habido una discusión enorme sobre si a los no católicos se les debía invitar o no al concilio. Y esto ponía de manifiesto distintas posturas en relación con las iglesias separadas. Y por último el tema de la Iglesia. Fue el que desencadenó ya un cambio en la marcha del concilio.
Estos fueron los 5 temas que se trataron. Claro, pueden imaginar que los padres, con la cantidad de documentos que tenían, y cuando vieron que estos temas se habían tratado, pero bueno, la liturgia, después de mucho tiempo, se había aprobado como base para un documento definitivo de la fuente de la revelación, ¿no? O sea, esto iba para largo. Entonces, al final de la primera sesión, había una cierta sensación de que este concilio iba a durar una eternidad. Y una cierta sensación también de desorientación. 3 momentos importantes en el concilio fue, en primer lugar, la elección de las comisiones. Esto es una cosa anecdótica, pero a mí me gusta siempre contarla porque es muy significativa. O sea, después de la solemne inauguración, se celebró la primera sesión ordinaria. Y una vez que todos los padres se reunieron, 2.400 y pico padres, organizar y hacer funcionar una asamblea de 2.400 personas no es nada sencillo, sean obispos o no lo sean. Entonces, lo primero fue decir, bueno, aquí han trabajado una serie de comisiones en la etapa preparatoria, ahora hace falta que el concilio nombre sus propias comisiones. Y entonces, el secretario del concilio y la comisión coordinadora habían preparado unas listas que eran prácticamente las comisiones que habían funcionado antes, diciéndole a los padres, bueno, ahí tienen ustedes esos nombres porque es comprensible que en este momento pues, ustedes no van a saber quién elegir. Y entonces dice que cuando estaban anunciando esto, el cardenal Lienard, que era un cardenal francés de Marsella, Pesseguera, pidió la palabra. Fíjense, en una asamblea de 2.000, ¿no? Como estamos aquí nosotros, 2.400 personas en la Basílica de San Pedro, y uno que sale diciendo, quiero hablar. Y el secretario le dice, el presidente le dice, no está previsto en el reglamento en este momento conceder el uso de la palabra. Y él dice, pues a pesar de todo voy a hablar. Entonces, el presidente se quedó un poco cortado. Entonces dijo, yo creo que el concilio no está en condiciones de hacer esa elección. Por tanto, pido que se levante la sesión y que se den 2 días para que los distintos episcopados hagan propuestas de nombres para formar las distintas comisiones. Entonces el aula dio un aplauso y el presidente no tuvo más remedio que levantar la sesión. Fue un momento, dicen que trascendental. No por el hecho de que se perdieron 3 días, se retrasaron 3 días las elecciones, sino porque el concilio tomó conciencia de que era soberano. Que hasta ahora, cuando venían a Roma, cada uno sabe Dios dónde, a una reunión sobre la que no tienen ninguna experiencia y poco que le dijeran lo que tenían que hacer. Pero en este momento el concilio se dio cuenta, los padres se dieron cuenta, pues oye, aquí el protagonismo es nuestro, tenemos que ver cómo nos organizamos. Y segundo, mucho más importante quizás, que ya se consigue, en principio se ponen las bases para que estas comisiones sean comisiones más representativas de la universalidad y la diversidad de la Iglesia. Y de hecho así fue. Claro, esto tuvo un efecto negativo, que es que retrasó considerablemente los trabajos. Porque ya estas comisiones nuevas eran comisiones que cogían los papeles que le venían como algo con el que no sentían ningún tipo de compromiso. Y los analizaban, podríamos decir, a partir de cero. Por tanto, fue un momento fundamental. Otro momento fundamental fue el de la fuente de la revelación. Y aquí de nuevo estuvo la mano de Juan 23. El borrador de la fuente de la revelación fue el primer borrador que puso de manifiesto en el aula que había 2 orientaciones teológicas muy distintas. En relación sobre todo si había que considerar las 2. Es un tema teológico de profundidad, pero simplemente lo insinúo, sobre si escritura, la Sagrada Escritura y la tradición eran 2 fuentes distintas o era una sola fuente. Y por tanto la Escritura formaba parte de la misma tradición. Entonces hubo un debate enconado, por otra parte era una cosa explicable,
donde se manifestaron las diferencias. Y entonces se sometió a votación, como se hacía siempre. Se decía, bueno, pues después del primer debate se decía, bueno, vamos a ver, después de este primer debate, ¿consideran los padres que este documento se puede aceptar como base, que luego habrá que reformar y retocar hasta llegar al texto definitivo? Se hizo la votación, y en la votación casi el 2/3 de votos negativos. Este documento no sirve. Pero según el reglamento del concilio, para que un texto fuera rechazado necesitaba los 2/3 de los votos. Y este no había alcanzado los 2/3 de los votos, pero no había sido aprobado por mayoría. Claro, entonces, en un tema tan importante, teológicamente, entrar a discutir sobre la base de una aprobación tan precaria, aunque se cumpliera el reglamento, no dejaba de ser problemática. Y entonces Juan XXIII intervino y mandó retirar el esquema. Dicen que Juan XXIII no asistía a la sesión del concilio, Pablo II tampoco. Dice él que la seguía por circuito cerrado y que lo tenía sin sonido, y cuando veía que había algo que le podía interesar, le ponía el sonido. Entonces intervino poco, pero intervino en momentos importantes, y uno de ellos fue este. Mandó retirar el esquema. Dijo que con una votación positiva tan precaria, este documento no era suficiente. Y entonces se encargó que se rehiciera a una comisión mixta de la Comisión Dogmática y del Secretario de la Unión de los Cristianos. Lo cual significaba poner a dos personalidades, como era el cardenal Ottaviani, que era el presidente de la Comisión Dogmática, y al cardenal Bea, ponerlos a que se entendieran para elaborar un documento donde había serias discrepancias. Bueno, no sigo con esta historia. Al final, el documento por fin, pero no al final no de esta sesión, sino ya a lo largo del concilio, como en tantas otras cosas, se pudo llegar a un acuerdo, pero este fue un momento importante. Y un tercer momento importante fue ya al final. Y tiene que, al final, el 4 de diciembre, la primera sesión acabó el día 8, el día de la Inmaculada. Entonces, como he dicho antes, bueno, había un gran sentimiento de decir, bueno, aquí, ¿a dónde vamos con esto? Con tantísimo trabajo por delante, con un ritmo tan lentísimo, con tan pocos resultados. ¿Esto hasta cuándo va a durar? Y luego, además, también ya se sabía que el Papa tenía una enfermedad incurable, un tumor, y por tanto que tenía los días contados. Entonces, se había presentado el documento sobre la Iglesia. El documento sobre la Iglesia recibió muchísimas críticas al principio. No entro en los detalles, porque son curiosos. Entonces, el día 4 de diciembre, el cardenal Siemens y después el cardenal Montini intervinieron los dos para decir, miren, el cardenal Siemens primero, luego Montini, pues de alguna manera lo que hizo es subrayar y adherirse a lo que había dicho Siemens. Yo creo que en este momento el concilio tiene que replantearse su funcionamiento. ¿Cómo? Tomando como tema central la Iglesia. Nosotros no podemos tocarlo todo. Entonces, lo que hace falta es que toquemos lo que es esencial. Y aquí lo esencial es la Iglesia. Y él dijo, la Iglesia adentra hacia adentro, como se entiende ella a sí misma, en cuanto a misterio de Cristo y cuerpo místico, en cuanto enviada a evangelizar, y adextra hacia afuera. ¿Qué puede decir ella hoy a un mundo que se plantea cuestiones de gravedad, como son la vida humana, la justicia social, la evangelización de los pobres, la paz internacional, la guerra? Siemens era muy sensible a toda esta problemática que en aquellos momentos eran cuestiones que preocupaban en el mundo. Y él pensaba que el concilio tenía que pronunciarse sobre esas cosas, cosa que no habían hecho otros concilios antes. Pero al mismo tiempo pensaba que había que pensar a fondo también desde dónde la Iglesia se pronuncia sobre estas cosas. La Iglesia adentra primero para después poder la Iglesia adextra.
El cardenal Montini, ese mismo día, en su intervención, naturalmente todo esto estaba preparado. Sí, los cardenales hablaban entre ellos y se ponían de acuerdo con ciertas estrategias para decir las cosas en su momento. El cardenal Montini, que luego sería el Papa Pablo VI, subrayaría y se adheriría fuertemente a la propuesta del cardenal Siemens. Y esto, por lo menos, dio cierto horizonte. Bueno, a lo mejor por aquí podemos reorientar el trabajo del concilio, como así fue. Consta después, por las cosas que escribió el cardenal Siemens, que él, antes de tener esta intervención, se la había enviado a Juan XXIII, porque claro, era poner patas arriba de todo el funcionamiento del concilio, y que Juan XXIII le había animado a que la tuviera, porque él mismo también era consciente, bueno, de que no se sabía dónde iba esto, y que él tenía los días contados, y quería, de alguna manera, sentía la urgencia y la responsabilidad de dejar el concilio mínimamente encarrilado. Por tanto, esta intervención del cardenal Siemens y luego del cardenal Montini pues, fue una intervención, un momento trascendental en la marcha del concilio. Y estamos ya prácticamente al final. Acabada la primera sesión, el concilio está en marcha, pero Juan XXIII no podrá llevarlo a término. Pero tiene fecha fijada para la segunda sesión, que fue uno de los temas de fondo de debate. Bueno, ¿y cuándo nos vemos otra vez? Porque al principio se pensaba que el concilio iba a tener una sola sesión. Luego dijeron, bueno, una, no, dos. Y la segunda va a ser en mayo del 63. O sea, un poco la idea de que esto se acababa pronto. Y luego, antes de que acabara la primera sesión, ya se anunció que en mayo no, en septiembre. Y ya se dudaba si en una segunda sesión se podía acabar. Pero sobre todo lo más importante es que Juan XXIII reorganizó toda la estructura de funcionamiento del concilio, nombró una nueva comisión de coordinación e hizo que se redujeran los 75 esquemas a 20. Bueno, aquí una serie, algunas cosas se podían agrupar y otras decían, no tiene por qué tratar el concilio, porque la Iglesia tiene una estructura de funcionamiento que permite y unos mecanismos capaces de abordar y resolver una serie de problemas que no tienen que estar en una asamblea de 2.400 obispos, que además tienen que estar fuera de donde tienen que estar normalmente, que es en sus respectivas iglesias locales. Los últimos días de Juan XXIII. Por tanto, podríamos decir que Juan XXIII, en Navidad del 62, había dejado básicamente encarrilado el concilio. No solamente con este talante, que yo creo que marcó a los padres y que se fue imponiendo poco a poco en el aula, y que fue además logrando consenso, porque tanto Juan XXIII como sobre todo después Pablo VI, lo que querían evitar a toda costa es que el concilio diera lugar a divisiones en la Iglesia, porque el concilio Vaticano I había dado lugar a una nueva división en la Iglesia. Entonces Pablo VI en esto era extraordinariamente atento, y por eso pues en algunos momentos tuvo que intervenir, incluso no visto bien por sectores importantes del concilio, porque él quería sobre todo que los documentos llegaran a tener unas mayorías casi totales, no absolutas, total, unanimidad. Y de hecho las votaciones finales siempre son prácticamente de unanimidad. Pero esto naturalmente exigía mucho debate, bueno. Los últimos días de Juan XXIII, la encíclica sobre la paz. Ahora digo una palabra sobre ello, porque esto forma parte de el más allá del concilio, ¿no? El 11 de abril, fíjense en las fechas, 11 de abril se publica la encíclica sobre la paz, y el 3 de junio muere Juan XXIII. El 3 de junio muere Juan XXIII, o sea que fueron un mes y medio antes de su muerte, y por eso se consideró su testamento, la encíclica sobre la paz, y el 21 de junio fue elegido Pablo VI. Pero ya en eso, no. Bueno, el concilio adelante quiere decir que Pablo VI lo primero que va a dejar claro después de su elección, entre las muchas dudas y parece que incluso presiones que tuvo, que la segunda sesión se iniciaba el 29 de septiembre. Y en el discurso de apertura de la segunda sesión, que fue también muy importante, él dijo
el concilio tiene estos objetivos. Definir más precisamente, fíjense, definir más precisamente el concepto de iglesia, renovación interna de la iglesia, unión de los cristianos y diálogo de la iglesia con el mundo contemporáneo. Fíjense que es el esquema de iglesia ad intra y iglesia ad extra que había sido propuesto por el cardenal Sines y refrendado por él al final de la primera sesión. Así que se va viendo cómo Pablo VI, digamos, toma el testigo en la misma línea que había quedado al final de la primera sesión. Pero ya eso no corresponde a lo que queríamos desarrollar. En cambio, sí, algunas palabras sobre... Yo he puesto aquí, Juan 23 presenta en el concilio hasta el final. En primer lugar, porque el talante que imprimió al concilio pues fue el que realmente lo marcó. Y vuelvo a poner ahí otra vez los profetas de calamidades, el depósito de sus formas de expresión, la medicina de la misericordia. Pero luego, por la encíclica sobre la paz interna. Vamos a permitir una palabra sobre eso. Loris Capovilla, que fue su secretario personal, ya desde antes de ser papa, desde el tiempo de Venecia, él dice que la paz interna fue una decisión que tomó Juan XXIII el 25 de octubre de 1962, cuando se le pidió que enviara un mensaje a Khrushchev y a Kennedy para detener la crisis de los misiles cubanos. Saben ustedes que en octubre, justamente en la primera semana del concilio, tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos, donde la Unión Soviética estableció una serie de misiles nucleares en el territorio de Cuba para disuadir a Estados Unidos de una posible nueva intervención en Cuba, después de Bahía de Cochinos. Entonces fue un momento de gran tensión, porque Kennedy declaró que no estaba dispuesto a permitir que los barcos soviéticos que traían los misiles llegaran a Cuba. Y se creó un momento de una gran tensión internacional, probablemente la más grave que ha pasado en la época contemporánea. Entonces, de una manera un poco complicada, que no me entretengo en ella porque sería dar muchos detalles, se le pidió a Juan XXIII que interviniera. Precisamente porque era una persona, fíjense de nuevo aquí, piensen en el Papa Francisco, porque se consideraba que era una persona que tenía un ascendiente, una autoridad moral, que era capaz de hacerse oír en un momento tan delicado por las dos personas que tenían, pues, bueno, en sus manos la decisión de frenar la crisis. Y esta decisión de Juan XXIII, dice Loris Capovilla, que ni la preocupación por la marcha del concilio ni la enfermedad fueron óbices para que cejara en la redacción del texto. Naturalmente el texto no lo redactó él, pero tenía una gran preocupación por decir una palabra sobre la paz. Una palabra, bueno, aquí he puesto, no me pasó esto, ahí tienen el tema de la Bahía de Cochinos, que fue un intento de intervención de los disidentes cubanos, dicen que apoyados por la CIA norteamericana, de reconquista de Cuba después de la Revolución de 1959, y que esto fue, el ejército cubano derrotó a estas fuerzas de los disidentes cubanos, pero que quisieron desembarcar por la Bahía de Cochinos, pero esto fue la justificación que encontró Cuba para pedir ayuda a la Unión Soviética, para que la Unión Soviética instalara los misiles nucleares en el territorio cubano, para disuadir a Estados Unidos de cualquier otra aventura en esta línea. Por tanto, la situación era complicada. Pero Juan XXIII tenía la experiencia previa de la guerra mundial, de su estancia en lugares complicados, de tensión, y bueno, todo esto justifica que él tuviera ese interés por publicar una encíclica sobre la paz. 5 puntos, y con esto acabo. La dignidad de la persona y los derechos humanos base para la paz. Esto daría para mucho, porque fíjense que la Iglesia oficialmente el tema de los derechos humanos, al menos en su formulación, no había querido meterse para nada en tiempo de Pío XII. Y Juan XXIII va a colocar los derechos humanos como el eje de la paz en el mundo. La concreción
¿Qué significa el respeto a la dignidad de la persona? Respetar los derechos humanos. Y esa es la base de la paz. Segundo, una apuesta por la democracia. Tampoco me entretengo en esto, pero también hay que reconocer que la Iglesia en su doctrina oficial nunca tuvo una apuesta clara durante mucho tiempo en relación con la democracia. Tercero, un tema en aquel momento decisivo, la inutilidad de la guerra para resolver los conflictos. Cuarto, la necesidad de una autoridad mundial. Esto que hoy se habla tanto, con el problema de la globalización y la crisis financiera, ya está ahí. Y por último, muy importante, y dice Juan 23 en su diario, que fue lo que más le gustó del borrador que le presentaron, que era casi como un apéndice, las reflexiones que se hacían sobre un tema que a él le preocupaba mucho. En un mundo plural como el nuestro, ¿cómo tiene que ser la colaboración de los cristianos con los que no son? Aquí no se trata, de acuerdo con una posición más estrecha, la Iglesia marca las pautas, bueno, pero cuando el mundo, las sociedades no son cristianas, la Iglesia no marca pautas de nada. No puede, no tiene autoridad reconocida para eso. Pero si entendemos por la Iglesia el conjunto de los cristianos, ¿qué pueden hacer los cristianos para trabajar por la paz en colaboración con quienes no lo son? Este es un punto importantísimo de Paz en Terry y que luego ha tenido un desarrollo importante, empezando. Fíjense que todo esto que está aquí en esta diapositiva, en el fondo es el entramado de Gaudium et Spes. Pero tampoco entro en eso. Y lo último que quería decir es que, si quieren ustedes entender las claves últimas de Juan 23, lean el Diario del Alma, que lo empezó a escribir con 14 años y lo terminó, bueno, lo terminó, lo dejó 2 días antes de su muerte. Y es interesante, porque ahí he puesto aquí, y tenía algunos textos, pero no los voy a leer, he puesto aquí rasgos que aparecen de su personalidad. Primero, el abandono completo en la voluntad de Dios. Segundo, la importancia de la oración. Tercero, la determinación de ser santo y cómo ser santo. Cuarto, el valor de una vida sencilla y humilde. Quinto, la coherencia, vivir lo que predicamos. Sexto, la bondad y la amabilidad. Y séptimo, el optimismo. Entonces, cuando uno lee, claro, esto lo escribió no una persona que un día se pone a escribir sus ideas, sino desde que tenía 14 años, hasta que se murió con más de 80. Cuando uno va leyendo las páginas y va viendo que estos son como preocupaciones recurrentes a lo largo de todo el texto, dice un hombre, aquí se puede entender bien lo que hay detrás de esta persona. Y yo creo que eso es una buena manera de terminar esta conferencia.